Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, que tiene como primer tema las contribuciones, porque no vamos a hablar de un giro, pero sí de que se va corriendo un cerco para cada vez hablar más de exenciones y también de eliminación de contribuciones en la primera vivienda. Eso lo viene diciendo el Partido Republicano y José Antonio Kast hace bastante tiempo, pero poco a poco se van sumando más actores a esta conversación e incluso ya está en los papeles de Hacienda un proyecto para más exenciones. Por eso está con nosotros en el estudio de Agenda Económica Colomba Eichholz, reportera de política de nuestro canal, porque nos va a contar cómo las contribuciones como tema está creciendo en el ámbito político. Gracias por estar con nosotros, Colomba. Muy buenas tardes, Nico. Así es, porque la política muchas veces se mezcla con la economía, especialmente cuando hablamos de un tema que afecta a los chilenos y prioritariamente también a los adultos mayores. Un tema que tiene que ver con el pago de las contribuciones y que ya desde la semana pasada, podríamos decir, se ha tomado la agenda pública tanto en la campaña para la elección presidencial como ahora también con este involucramiento del gobierno a esta discusión, porque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, insistió de hecho, o más bien que insistir, anunció que se incorporará en este debate del pago de las contribuciones, ampliando la exención del pago de este impuesto territorial, obviamente también focalizado, decía el ministro de Hacienda Mario Marcel, en el adulto mayor, no generalizado como lo vemos en otras propuestas, como por ejemplo la del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y también algunos candidatos presidenciales de la oposición. Esto también es bastante relevante, Nico, porque desde la semana pasada ya se había abierto todo un debate respecto al pago de contribuciones, luego también a lo que tiene que ver con cómo se hace el mecanismo del pago de contribuciones. ¿Te refieres al avalúo fiscal y todas las críticas que hubo al Servicio de Impuestos Internos y también reconocimiento de errores por parte del organismo? Así es, y además también un anuncio que había hecho la semana pasada ya el Servicio de Impuestos Internos, que tiene que ver con la rebaja de aproximadamente el 50%, ¿no es cierto?, a locales comerciales en el centro de Santiago, que también había generado diversas críticas porque parlamentarios decían, bueno, Santiago no es Chile, que eso finalmente también se implemente en otros centros urbanos de nuestro país. Ahora, ¿en qué consiste justamente esta propuesta que van a ingresar en 10 días desde el gobierno? Vamos a pasar a revisar las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Las contribuciones, el pago de contribuciones de los adultos mayores, lo que está planteado es que para los adultos mayores pertenecientes al 60% más pobre de la población haya un límite en el pago de contribuciones correspondiente al 5% de su ingreso. Los temas de carga financiera obviamente corresponden a decisiones de las personas, por lo tanto sería difícil, ¿cierto?, que sobre esa base se modificara el cálculo de un impuesto, a diferencia, ¿cierto?, del caso de la renta, porque en el caso de los adultos mayores esa renta corresponde, ¿cierto?, en la gran mayoría de los casos va a corresponder a su pensión. Bueno, ahí veíamos entonces, digo, la propuesta que anunció el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que cabe señalar es focalizada en algunos adultos mayores, como decía también el ministro Marcel, que debe ser proporcional al ingreso que percibe ese grupo de adultos mayores perteneciente al 60% de la población más vulnerable de nuestro país. Ahora, esto también ha generado propuestas, podríamos decir, con anterioridad en partidos de oposición. Recordemos que en el Consejo Constitucional, es decir, en el segundo proceso constitucional, el Partido Republicano ya había anunciado una propuesta para la eliminación de las contribuciones en la primera vivienda, es decir, en la vivienda que uno habita, lo que generó críticas, recordemos en ese entonces, incluso provenientes de la exalcaldesa de Providencia, hoy candidata presidencial, Evelyn Matei, que de alguna manera se acerca cada día más a la propuesta que había hecho el Partido Republicano, porque su conglomerado, es decir, la UDI, este lunes anunció que también quiere eliminar el pago de la contribución a la primera vivienda. Presentó de hecho diferentes mecanismos, medidas de mitigación también para no afectar el Fondo Común Municipal, que recordemos también percibe estos ingresos del impuesto y luego también los reparte en las comunas más vulnerables de nuestro país. Así que vamos a tratar de también entender de qué se trata esta propuesta que presentaron desde la UDI, en la que, vale decir, no hay todavía acuerdo con Renovación Nacional. Así que pasemos a revisar las declaraciones del diputado Alessandri. Uno de los planteamientos es que las contribuciones tú las pagues en dos momentos. Al comprar una casa
y que se congele el precio en lo que realmente pagaste por la casa, que es un precio objetivo, y luego que esa casa no pague contribuciones hasta que se venda esa casa y nuevamente las pague por un precio objetivo de transacción. Si lo que es complicado es que el Estado te cobra contribuciones cada 3 meses por lo que el Estado cree que vale tu inmueble, pero ese precio puede no ser real. Entonces nosotros queremos eliminar eso y queremos que quede al momento de comprar la casa y al momento de vender la casa. No pierde el Estado los fondos, solo quedan diferidos y evidentemente al comprar una casa el que paga la contribución es el vendedor y al venderla 10 años después el que paga la contribución es de nuevo el vendedor. Claro, de alguna manera entonces explicaba el diputado Alessandri que mientras se tenga esta casa en la tenencia, el propietario de esta vivienda no paga contribuciones. Es más que nada un impuesto de la compraventa, un impuesto de la ganancia que hay, no para estar que se paga mientras uno vive en la vivienda. En la vivienda. Exactamente. ¿Y por qué entonces argumentan no solamente desde la UDI, sino otros candidatos presidenciales estas propuestas que se vienen haciendo en el pago de contribuciones? De hecho, según cifras decían esta semana, las contribuciones han crecido un 65,8% en términos reales, esto entre 2016 y 2024, mientras que los ingresos familiares apenas un 10% en la última década, finalmente haciendo una diferencia importante entre lo que una familia percibe para el pago de contribuciones, por ejemplo, y también cómo ha subido este impuesto territorial que decían entonces algunos candidatos presidenciales es totalmente una injusticia para quienes son propietarios de una vivienda. Propuestas también, como decíamos, han habido desde el Partido Republicano, desde el Partido Nacional Libertario, incluso más tajantes, eliminar toda contribución, tanto a la primera, segunda, tercera vivienda, en algunos casos decía el candidato Johannes Kaiser. Pasemos a revisar esas declaraciones. Nosotros hemos planteado el tema de eximir del pago de contribución en la primera vivienda desde hace bastante tiempo. Curiosamente hemos tenido oposición de todos los sectores y los que han mantenido el discurso y los que primero plantearon el tema fuimos los republicanos. Nos alegramos de que hoy día sea tema de debate. ¿Es insuficiente lo que se está haciendo? Absolutamente. Claramente los centros urbanos fueron en una medida importante destruidos por los mismos que hoy día quieren resucitarlo. Y hemos presentado también alternativas para que los municipios no se vean afectados por la rebaja que podría implicar el no pago de contribuciones de la primera vivienda, que están ahí al alcance de la mano. Somos la única candidatura que desde un principio y siempre ha propuesto la eliminación de todas las contribuciones, no solamente las contribuciones a la primera vivienda, ni a una vivienda hasta un cierto valor. ¿Y eso por qué? Porque la plata que la gente ha invertido en propiedad es plata que ya pagó impuestos y es un robo por parte del Estado venir a cobrar impuestos sobre algo que ya pagó impuestos. Rechazamos eso esencialmente y vamos, una vez que lleguemos al gobierno, a impulsar las iniciativas necesarias que se requieran para eliminar las contribuciones completamente, las agrícolas, las comerciales y las residenciales. Claro, hay que hacer el énfasis, perdona Colomba, de que el proyecto del gobierno no es eliminar las contribuciones, sino que dar más exenciones a un grupo focalizado y Mario Marcel no fue el único que lo enfatizó este miércoles. Sí, de hecho, la ministra vocera subrogante, Aysén Echeverry, de alguna manera también se mostró contraria a estas declaraciones que acabamos de escuchar de los candidatos presidenciales de oposición. Así que pasemos a revisar justamente esa defensa también que hace la ministra vocera de la propuesta que hoy también presentó el ministro de Hacienda. Respecto a la discusión de eliminarlas, nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con aquello. Sí se está revisando la situación de adultos mayores y el propio ministro Marcel, a propósito de esa revisión, ha adelantado que en el proyecto de ley que busca generar incentivos tributarios para pymes, se van a incorporar también medidas para alivianar el costo que tiene particularmente de los adultos mayores. Ahora, hay que mirarlo con mucha detención. Cuando se habla de eliminar contribuciones, tenemos viviendas de 20.000 UF que podrían significar un ahorro para los dueños de esas viviendas de 2,5 millones de pesos al año. También tenemos adultos mayores que tienen dificultades de llegar a final de mes y que están pagando contribuciones y es por eso que se está estudiando en profundidad la materia para alivianar la carga de aquellas personas que efectivamente lo necesitan, pero no de manera transversal.
Bueno, ¿y qué pasa entonces con este proyecto? Va a ser presentado en el marco del proyecto que va a presentar el Ejecutivo para aliviar la carga tributaria de las pequeñas y medianas empresas, decía el ministro Marcel entonces, en los próximos 10 días, Nico. En los próximos 10 días, eso entonces después de las primarias oficialistas, por lo tanto, este tema de las contribuciones va a ser tema de campaña sin lugar a dudas. Falta la pronunciación oficial de Evelyn Matei, va a ser muy importante y también ¿por qué? Parte de su equipo fue muy contrario a eliminar las contribuciones en el segundo proceso constitucional. Uno de ellos, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, así que ahí hay mucho paño que cortar todavía. Colomba, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nico. Bueno, y Colomba estuvo en la pauta de prensa del ministro de Hacienda Mario Marcel, donde también dio detalles de otro proyecto de ley que es parte de la reforma de pensiones, el nuevo seguro de invalidez y sobrevivencia. Que el administrador del FAP pasará a efectuar la licitación pública del seguro de invalidez y sobrevivencia entre las compañías de seguro. A este le corresponderá licitar, adjudicar y celebrar los contratos del seguro que actualmente se radican en las AFP. Por lo tanto, estas funciones de las AFP se trasladan al administrador del FAP. En lo que se refiere a la gestión operativa del seguro de invalidez y sobrevivencia, se mantiene esta gestión operativa en las AFP. Esto lo que incluye es el administrar las comisiones médicas, el que las AFP deban costear las prestaciones médicas requeridas para la calificación de la invalidez de los afiliados no cubiertos por el SIS y que la Superintendencia de Pensiones continuará contratando al personal médico de estas comisiones médicas a honorarios con cargo a su presupuesto. La siguiente es una mala noticia y a mí particularmente me desagradó porque yo ocupo parafina en mi casa. ¿Saben cuánto va a subir la parafina desde el jueves? Aproximadamente 70 pesos por litro. Esta es información de una de las distribuidoras locales que informa que en sus estaciones de servicio y también otras formas de distribución, la gasolina de 93 octanos, la de 95 y la de 97 va a subir 27 pesos por litro desde este jueves. El petróleo, 19 pesos y como yo les decía, el queroseno o parafina, 70 pesos. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos el escenario internacional y nuevamente explicamos por qué los mercados prácticamente no se movieron a pesar de todo lo que pasó en el Medio Oriente en los últimos días. Ya volvemos. Entramos a un segmento internacional de la Agenda Económica PM de este miércoles, porque ha generado mucha polémica la asistencia del presidente Gabriel Boric a la próxima cumbre de los países BRICS, donde uno de los países miembros es Irán, que como sabemos ha estado en el medio de todas las tensiones geopolíticas del último mes. En conversación este miércoles con Agenda Económica AM, el ex embajador de Chile en China, Luis Schmidt, cree que la asistencia del mandatario chileno es una mala idea. Irán también es otro miembro del BRICS, ¿no es cierto? Sí. Y claro, evidentemente, digamos, nuestros países más importantes o socios estratégicos hoy día son China y Estados Unidos. Cuidar nuestra relación con Estados Unidos. Claro. Las últimas declaraciones del presidente han sido, para mi gusto, poco prudentes. Estados Unidos, el día de la liberación, el 2 de abril, ha aplicado aranceles de 10% Claro. a nuestros productos. Hay también comunicaciones hoy día, en estos momentos, de que nuestra visa waiver podría estar en cuestionamiento. Entonces veo poco prudente que el presidente vaya a asistir a un grupo donde efectivamente, tal como usted lo dice, ya tenemos tratados de libre comercio con China, tenemos tratados de libre comercio con Indonesia, tenemos tratados bilaterales de comercio con muchos de los países. Como se lo hemos contado acá en el programa desde el lunes hasta hoy, si solamente uno hubiera visto las bolsas, el precio del petróleo, el precio del dólar y otros indicadores, nada hubiera pasado. ¿Por qué se los digo? Porque los mercados prácticamente no han reaccionado ni al alza ni a la baja de manera contundente o como uno acostumbra ante un evento como el que vimos entre Irán, Israel y Estados Unidos. Vamos a conversar al respecto con el estratega jefe de inversiones para América Latina de BlackRock. Ahí lo vemos a Axel Christensen, a quien le agradezco por estar en Agenda Económica. Bienvenido, Axel. ¿Qué tal, Nicolás?
Muy bien. Nosotros con Axel hablamos el domingo precisamente para tener una conversación durante estos días. Y te quiero preguntar, Axel, ¿lo que pensabas que iba a ocurrir con los mercados cuando nosotros hablamos el domingo, fue lo que sucedió o a ti también te sorprendió como a nosotros? No sé si sorpresa es la palabra, porque hoy día en realidad no es posible sorprenderse con nada, pero sí quedaba abierta la posibilidad de que la reacción de Irán luego de los ataques a sus instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos durante el fin de semana pudiese llevar a un escalamiento de la situación y conocer provocar de alguna manera un cambio de la actitud que tienen los inversionistas respecto a si era un buen momento a tomar riesgos. Y eso podría haber repercutido en las bolsas mundiales, pero como bien sabemos tú y yo, Nicolás, nada de eso ocurrió y los mercados siguieron adelante como si nada. ¿Por qué crees tú que nada de eso ocurrió? Bueno, yo creo que rápidamente hubo cierto convencimiento de que se trataba de un conflicto que era limitado en cuanto a su impacto. Creo que el mercado rápidamente concluyó que una intervención por parte de Irán al estrecho de Hormuz le hacía más daño a su propia economía y a sus socios comerciales más cercanos, abiertamente a China, que el propio Estados Unidos. Así que rápidamente se empezaron a disipar los riesgos de que esta, digamos, contienda militar tuviese un impacto económico y financiero más extendido. Y eso incluso antes de que el presidente Trump anunciara digamos, la posibilidad de una tregua. Ya había ciertas expectativas de que aún en un conflicto sin tregua, las digamos, implicancias, el impacto iba a ser limitado a esas alturas. A mí también me sorprendió no solamente el hecho que estamos comentando, sino que la rapidez con que el mercado confió en que esto llegaba hasta acá. Eso no suele suceder. Lo vimos con todos los matices distintos desde el Día de la Liberación, como se denominó, la imposición de los aranceles de Estados Unidos hacia prácticamente todo el mundo. Ahí la volatilidad, los mercados se desplomaban un día, se desplomaban al día siguiente, pero luego subían con alguna señal, luego un mensaje en Twitter del presidente Donald Trump llevaba nuevamente los mercados hacia otra dirección. Entonces, la volatilidad y los movimientos erráticos en todos los índices estaban prácticamente a diario y muchas veces en el día. Sin embargo, acá no hubo cambio y como yo te decía, Axel, de inmediato, de manera muy rápida, el mercado tuvo esa certeza de que esto llegaba hasta acá, y eso yo creo que sorprendió hasta los propios analistas políticos, porque lo del estrecho de Hormuz fue algo que aprobó el Parlamento en Irán, que no ha sucedido hasta ahora, pero que por lo menos estaba como opción. Y era algo posible, incluso claro. En el pasado había ocurrido que Irán había puesto minas que habían afectado a algunas embarcaciones. No estábamos hablando de una especulación, no estábamos hablando de ciencia ficción, era un escenario no solamente razonable, sino que esperable como respuesta a esta intervención militar. Pero vuelvo a insistir, creo que el mercado fue muy rápido y creo que precisamente este entorno de mayor incertidumbre que hemos vivido hace algún tiempo nos está llevando a una situación en que los mercados tienen que ser mucho más ágiles, rápidos a reaccionar, en el fondo en sacar un poquito las cuentas, en ver los más y los menos y digamos, tomar conclusiones sin demorarse mucho. Yo creo que en eso, Nicolás, las condiciones de mercado, como tú señalas, desde el 2 de abril, desde el Día de la Liberación, han habido tantas nuevas señales, anuncios del presidente Trump, anuncios de los países en respuesta a la política comercial más proteccionista, se han sucedido con tanta rapidez que está obligando a los mercados a adaptarse de manera mucho más rápida. Esta misma tranquilidad la tuvieron ustedes dentro de BlackRock, en las estrategias que han delineado, no hubo cambios, el mensaje también para los distintos encargados de las estrategias de portfolio, como eres tú, se mantiene todo igual, no hay cambios, siguen las recomendaciones, siguen las conversaciones con los clientes, siguen también las perspectivas de aquí a algunos meses en el corto plazo sin novedad.
yo no sé si podríamos decir sin novedad. Yo creo que lo que señalaría, destacaría, Nicolás, es la recomendación de no actuar apresuradamente, tanto en los anuncios de la política comercial de Estados Unidos a comienzos de abril, como los eventos recientes. El haber actuado apresuradamente hubiese sido una mala decisión. Haber salido a vender, por ejemplo, en las condiciones actuales, no hubiésemos dejado encima de la mesa, por decirlo así, las ganancias que hemos visto en estos últimos días. Entonces, no actuar apresuradamente, esperar un flujo de información, que las cosas vayan decantando, ha resultado ser un factor positivo al momento de tomar decisiones de inversión. Ahora, dicho eso, Nicolás, es importante destacar que particularmente en cuanto a la situación comercial, a la política comercial de Estados Unidos, lo que nos ha ayudado un poquito a mantenernos un poco más tranquilos, si tú quieres, tiene que ver con el percatar que existen ciertos principios, ciertas, llamémoslas reglas inmutables, que hace que estas medidas que se toman no lleguen a un nivel extremo, ya sea porque en el afán, por ejemplo, de reducir la dependencia extranjera en sus importaciones de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos rápidamente se ha dado cuenta que no es capaz de sustituir esa capacidad de manera inmediata, y luego comienza la administración Trump a abrirse a la posibilidad de ir teniendo conversaciones para ir rebajando los aranceles aplicados y encontrar puntos en común en cuanto a comercio. Y lo mismo podríamos decir eventualmente de la situación en Medio Oriente. El rápidamente ver que un escalamiento del conflicto no significa ventaja alguna para las partes involucradas, y luego rápidamente se llega a la conclusión de que desescalar, limitar el conflicto pareciera ser lo más razonable. Por lo que estoy entendiendo de tu mensaje, no es que Donald Trump haya querido hacer esta intervención militar únicamente por las consecuencias económicas, pero sí al gobierno de Estados Unidos lo lleva a tomar decisiones para no provocar aún más efectos económicos negativos por lo vivido desde el 2 de abril. Así es, y una evidencia interesante de eso, Nicolás, es mirar lo que ha ocurrido con los mercados del país probablemente más expuesto a esto, más allá de Irán obviamente, que es Israel. Si uno revisa cuál ha sido la evolución del shekel, la moneda israelí, o la bolsa de Tel Aviv, este año la moneda de Israel se ha apreciado frente al dólar. La bolsa ha subido en el año más de un 20%. Y por lo tanto, los inversionistas han, yo creo que, aplicado una cuota de mesura, de cierta frialdad, si tú quieres, más que dejarse llevar quizás por, reacciones demasiado espontáneas. Así que en el caso del mercado israelí, que uno pensaría que sería el mercado más afectado, y de hecho han habido, ¿no es cierto?, impactos de los misiles que Irán ha dirigido a ese país, y así todos los inversionistas no han perdido los nervios con respecto a mirar a ese país, a esa plaza, como una buena opción. Y el tiempo, o lo menos lo transcurrido este año, les ha dado la razón. Qué impresionante que un país que está directamente en guerra desde hace más o menos un mes, podemos decir hace más de un año y medio, si contamos todo lo que ha pasado en Gaza, con Hezbollah y Hamas, esté evaluándose bursátilmente, evaluándose financieramente. Uno podría pensar que ocurriría todo lo contrario. Un país en guerra se va a una debacle económica, pero al menos desde el punto de vista de valoración financiera, entonces, por lo que tú mencionas, ocurre lo contrario con Israel. Hasta el momento así ha sido. Ahora, obviamente aquí funcionan un poco las expectativas frente a la realidad. Quizás las expectativas iniciales eran más negativas hace algún tiempo atrás, y las cosas se han dado de una manera más positiva, y por eso hay que seguir estos mercados muy de cerca, Nicolás. Las cosas también se pueden dar en el sentido contrario. Estamos viendo quizás buenas noticias
para Israel en lo militar, con los resultados de su conflicto con Irán por el momento, pero el tiempo dirá también cuál sea el efecto más de largo plazo sobre su economía. Una economía que está en guerra, a un país pequeño, digamos que una parte importante de su población hoy día está en actividades militares o relacionadas a ella, eventualmente va a sufrir algún tipo de impacto económico. Pero por el momento el mercado confía en que los riesgos más inmediatos están siendo resueltos. Como siempre, una excelente conversación con el estratega jefe de inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen, a quien le agradezco por estar con nosotros. Que estén muy bien, Axel. Igualmente, Nicolás. Hasta en una próxima oportunidad. De esta forma terminamos la agenda económica de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.